Agustina, que ens estaves dient que des de que vas arribar a la Torrassa, als 13 anys, explica'ns la teva seqüència de feines. On vas estar treballant? Como tenía 13 años, pues cuando nos íbamos de vacaciones al pueblo, pues yo me iba y cuando venía me cogía otro sitio. Claro. Però tu dius que vas treballar a molts Estuve puestos. limpiando botellas en la calle Llansá. Un señor que tenía allí, bueno, limpiaba botellas de vidrio, que antes las botellas, tú sabes que había que... Se reutilizaban. Sí, claro. Al carrer Llançà, però era per un senyor, era una fàbrica que hi havia? No, era un señor particular que tenía allí un taller, se dedicaba a eso. Un taller. Y estuve limpiando botellas. Porque las botellas se vendían en Claro, y se devolvía el vidrio. Se vendían trapero y compraban las botellas. Y después Y esas botellas seguramente se lavaban con ese un señor objetón. y ese señor... Sí, con una cosa. Yo llevé, Un objetón. yo con 13 años, Como las armas. que era niña, vine con calcetines que entonces no te... Uy, llevar medias, entonces calcetinitos blancos, que sí, cortitos, y mi falda, cuando yo me hice la primera falda tubo cosiendo, bueno, estaba yo loca. Porque entonces no podías llevar según qué ropas, tenías que ir de niña a niña. Pues estuve limpiando ahí botellas, después estuve sirviendo ese mes que te digo, en la calle del Oriente, en la calle Los Arbolitos, que le dicen. Después estuve en una fábrica de pinturas en la calle Entenza. Estuve en el mercado del Ninot, de dependienta, pero bueno, de aprendiza, tuve una aprendiza, de carnicería. Que fíjate, siempre he tenido la suerte que antes a mucha gente no les aseguraba. Y yo sí, en estos pequeños que te he dicho no, pero por ejemplo en el mercado del Ninot me aseguraron y todo, Yo sí. Y después estuve en Abulca, no sé que había una calle, ¿sabes esa fábrica de Herreras Candy? De goma. Que era de goma. Sí. Que me cogí una máquina al pelo y por poco tenía ahí una coleta que no veas. Y jugando, echábamos polvos tarcos, fueron a tirarme polvos tarcos, yo me retiré y me cogió. Poca broma. Me cogió toda. Ellos también estuve poco, porque nos íbamos de vacaciones un mes al pueblo y bueno, yo me salía y cuando venía pues enseguida encontraba otra En aquella cosa. época, más pagado, pero le empezaba a Bueno, 125 pesetas, lo más que ganaba a la semana, pero bueno. Y cuando cuando trabajé en el mercado del Nino, como me hacían hacer de aprendiz a repartir carne de señoras que le tenías que llevar la compra a casa, pues yo vi un letrero allí en la calle Entenza que ponía en un zapatero remendón, se dice, se necesitan aprendices. Pues yo fui allí y pregunté, y me dijo, enfrente mismo, ese sí que me acuerdo el número, 148, enfrente mismo del mercado del Nino, en la calle Mallorca. Y fui allí y había una modista, entonces ya tenía yo 15 años. Y dice, ¿tú qué haces? Digo, no, yo quiero venir a aprender a coser. Me acuerdo que en la calle Entenza me apunté a un corte de confección de Sistema Martí. Y entonces digo, bueno, voy a aprender el corte. Y dice, pues nena, no aprendas el corte, que hasta que no sepas coser bien, el corte no sirve para nada. Así es que tú te vienes aquí, y aquí es verdad. Estuve allí 4 años y también me aseguró que los de la carnicería del mercado se enfadaron porque hacía un mes que me habían asegurado y ahora te vas. Pero yo lo que quería era coser. Allí fui porque una vez fuimos con mi madre a comprar, cuando vivíamos en la calle Diputación Casanova. Oye, ¿no sabéis alguna aprendicita? Y tal, digo, pues yo no tenía nada que hacer. Y allí que me fui, pero yo cuando encontré lo de coser, pues me fui allí a la calle Mallorca y allí estuve 4 o 5 años. Y me aseguraron a todas las que tenía, era una señora mayor, y lo que pasa es que murió. Luego lo quiso coger una... No sé si habéis conocido las galletas Solsona y esas. Sí. Eran los jefes, la prima. Que en la calle Aragón se tenía un edificio que no veas. Bueno, al lado donde yo trabajé. Pues eso tiene un edificio, eso ya está la muerta. Era muy fanfarrona. Y nos invitaba, para la Merced, nos invitó a beber cava en copas de plata. Oh. Sí, porque ella era rica en la calle Mayor, en la calle Aragón, Villarroel tenía un edificio que no veas. La fábrica la montaron de galletas en Vallerana. Porque yo siempre las he visto a vidra, las copas. Pues de plata, nena. Ahora entraba, si tenía un piso en aquella época, que entonces por aquella en la calle Aragón estaba descubierta. Sí, hombre, claro. Sí, por el taller de la misma, un taller de venta de coches que había. Allá trabajé yo. Pues nosotros ella para hacérsela... Oye, nos hizo unos canapés buenísimos en aquella época. No, era una mujer muy pero tenía dinero y además le gustaba. Tenía coche, tenía un 600. Pero era mujer guapísima. Y nos paseaba, era muy avanzada para su edad, aquella mujer, para sus tiempos. Porque hasta se separó y todo en aquella época que era difícil. Y tenía un 600 y nos paseaba con el 600 cuando... Pues venga, en el 600. Pues no sé si el símbolo
No lo tenía ella o la hija, porque siempre... No, Sería eso para que digo las yo, tenía un hijo. Será otra. Bueno, no. ¿Tú sabes los grifos feliobos, que están ahí en Vallirana? Sí. Pues ese es de ellos, su hermano. El hermano era feísimo, pero era rico y se casó con una muy guapa. Toda la belleza de La Agustina es descriptiva, ¿eh? O O sea, sea, sí, todo eso que lo he vivido. Pues yo es que había un chico que conocía, porque al lado mismo del taller había una cafetería de mujeres, Sí, ¿sabes? sí, Me sí. parece mi mujer, el que fino. Sí, una cafetería de mujeres porque eran todas mujeres que estaban hombres, ¿no? Vale. ¿Y te acuerdas cuando Para no Blume, decir una palabra más, Sí, más sí, vasca, vino. ¿no? cuando se mató Blume, aquel Blume, pues ese estábamos, había muchos chicos jóvenes en el mercado del Linón, familiares, los familiares del mercado del Linón, tenían muchos hijos, hubo un entierro, me acuerdo que estaban los tranvías, la calle Montaner y la calle Aribao, uno subía y otro bajaba. Y a la madre de uno de ellos le hacíamos nosotros, le hicimos el vestido de la boda, del hijo. Murió un matrimonio, murieron todos. Los Blumes, de aquí a Madrid. Un accidente aéreo. Sí, Sí, de aquí a ya Madrid. Que iba el Pues cineasta. entonces trabajaba yo ahí con esa modista. Joaquín Blume. Y bueno, Jo tenia la carta, que Madre era mía. una carta, va quedar amb aquell avió i després me la van portar i estava cremada per una punteta. I me la van tornar. pues ahí, Ya, pues, ya, ya. me acuerdo que en el mercado del Pero Lino para hubo turnar, muchos chicos jóvenes. barrio. Ya te digo, había un gigolo Ay, sí, te hablo de chicos, ¿no? que... No, Bueno, no la modista esta que yo tenía un sobrino guapísimo. Uy. Era guapo. Y ese también estaba bien. Y no sé en qué pueblo vivía. Y tenía novia, pero los veranos se venía a la suelta. Lo decía él. Entonces venían